través de esas alabanzas. Le voy a pedir que se vayan poniendo todos de pie, niños, los que puedan, amén, y vayan abriendo la escritura. En el libro de Efesios, el Señor nos quiere continuar hablando, amén. Día tras día, nuevas son sus misericordias cada mañana, y Él quiere continuar hablando a su vida y a mi vida, porque sabemos que Él es un Dios personal, y Él habla y Él actúa del modo que Él quiere con cada uno de nosotros, y Él conoce la necesidad de su pueblo. Aleluya. Le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia. Si usted recuerda la base bíblica que nuestro pastor nos estuvo predicando el jueves, usted se va a acordar. Así que, ¿cuál era? Capítulo 5 de Efesios, en el verso 14. Y me indican con un amén cuando todos lo tengamos. Es bueno que todos unánimes leamos la palabra y que todos lo tengamos. Si alguien no lo encuentra, le puede ayudar. Amén. ¿Todos lo tenemos? Mi hermana. Saludamos también a todos los hermanos de las redes sociales, nuestros amigos que nos están viendo. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas, y estaremos leyendo en el libro de Efesios en capítulo 5, versículo 14. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? ¿Quién nos va a alumbrar? Cristo, el único Dios todopoderoso. Aleluya, bendito Dios. Lléveme en su oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor amado, porque no hay palabras, Señor, para agradecer lo que usted es con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tenernos una vez más, Señor, aquí en su casa, Padre, y porque usted nos ha hablado, amado Dios. Sabemos que somos sus hijos y usted nos ama, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por eso. Y ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, Padre, para recibir lo que usted quiere hablarnos en esta tarde. Se lo pedimos, Padre, que usted sea limpiando los aires, Padre, en esta tarde, y que su palabra se predique con la libertad, Padre, que tiene que ser, Padre bendito. En el nombre de Jesús se lo pedimos, y la iglesia dice: gloria a Jesús. Se puede sentar. Ya que todos estén cómodos, sentaditos. Sé que está haciendo calor, y gracias a Dios por el calor. Gracias a Dios por el frío, gracias a Dios por la lluvia, por todo lo que Dios hace caer, amén, en este mundo. Gloria a Dios. Quisiera hablarles bajo el tema, sobre un tema. El Señor nos quiere hablar esta tarde que es una enfermedad, es algo que ha sucedido desde el principio de los tiempos. Pero hoy en día se ve un mover de esta enfermedad espiritual. Y quisiera hablarles bajo el tema el espíritu de estupor y letargo. Sabemos que como iglesia de Dios, amados hermanos, como iglesia de Cristo, que hemos aceptado el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y ha derramado esa sangre preciosa en cada uno de nosotros para perdón de pecados, somos una iglesia libre en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos esclavos. Eso era antes, pero hoy somos libres en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos caracteriza a cada hijo de Dios, a cada cristiano. Cuando a usted le ven, usted tiene que ser diferente a alguien que no conoce de Dios, porque Cristo nos ha dado esa libertad en Él. Entonces, cuando nosotros tenemos esa libertad en Él, tenemos que ser diferentes. Tiene que ser una iglesia llena del poder de Dios. Tiene que ser una iglesia llena de su Espíritu Santo para hacer una diferencia ante el mundo. Pero hoy últimamente
Hay una iglesia que espiritualmente está dormida. Una iglesia que espiritualmente, amados hermanos, tiene somnolencia. Una iglesia, amados hermanos, que parece que lo que a veces se predica aquí en este santo lugar entra por un lado y sale por el otro. Es una enfermedad que está atacando a todo cristiano, a todo hijo de Dios que se descuida de la presencia de Dios. En una ocasión, en 2 ocasiones, Dios le pregunta a Jeremías en capítulo 1 de Jeremías, verso 13. Le pregunta, ¿qué es lo que ves? Le dice Dios a Jeremías en capítulo 1, verso 13. Y luego le vuelve a preguntar a Jeremías en el capítulo 24, verso 3. Le vuelve a decir y le dice, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y si el Señor nos pudiera preguntar en esta tarde, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos a nivel de iglesia? Pudiéramos ver, hermanos, y sin prejuicios y sin señalar a nadie, porque esto es individual para cada uno de nosotros. Este mensaje es para usted y es para mí. Pero si pudiéramos tener esa oportunidad, si hubiera una ventana, como Dios ve al mundo, como Dios ve los corazones, como Dios ve su vida de cada uno de los que estamos aquí, si hubiera esa oportunidad y usted pudiéramos ver, vamos a poder ver que hay una iglesia, hay mucho cristiano desinteresado por Dios. Hay mucho cristiano y el Señor nos ha venido hablando y hablando porque Él nos ama. Nos los ha recordado en esta tarde. Él le ama, amado hermano. Él le ama y Él habla a tiempo. A tiempo. Y si nosotros pudiéramos ver, podemos ver una iglesia, creyentes que han desfallecido, creyentes que se han olvidado de su primer amor, de los inicios cuando empezó aquel amor ferviente, aquel deseo de estar en la casa de Dios todos los días, no de una forma rutinaria, no de una forma que porque tengo que ir para que me vean como dice mi pastor. No, es para agradar a Dios. Es para agradar al único que vive y permanece para siempre, y que por su misericordia usted y yo estamos aquí en este lugar. No es para agradar a nadie, es para agradar a Dios, aleluya. Pero cuando vemos esta situación, cuando vemos a estos creyentes que decaen día con día, y esto es a nivel global, Dios en un momento determinado, porque todos sabemos que las cosas suceden porque Dios así lo quiere. Dios permite en el 2020 una pandemia. Dios permite el paro total de muchas cosas. Se cierran las iglesias. Dios en su bendita voluntad y su misericordia nos permitió seguir a través de las redes sociales. Y muchos decían, yo me recuerdo en el WhatsApp, en el grupo, pastor, abra la iglesia, ya queremos, pastor, estar allí, por favor, pastor, ábrala. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando la iglesia se abrió, éramos pocos. ¿A dónde estaba ese anhelo por estar en la casa de Dios? Decíamos que queríamos estar, pero una cosa es decir y otra cosa es hacerla. Mucho cristiano ya no volvió. Y le hablo de aquí, no le voy a hablar de otra iglesia, le voy a hablar de Centro Familiar Cristiano. Ya no volvió. Se durmió. No despertó.
¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? También, amados hermanos, vemos creyentes con el poder de Dios que se han mantenido. Vemos creyentes, amados hermanos, que se han mantenido en el camino que Dios les ha indicado. Y gloria a Dios por ese remanente, por lo que queda. Gloria a Dios por lo que queda en este lugar. Pero necesitamos, amados hermanos, levantarnos. Necesitamos que la iglesia regrese al principio. Que despierte. Este espíritu de letargo y estupor está asociado, mire, a la vergüenza, a la duda. Y la consecuencia que tiene es una frialdad espiritual. Y cuando el enfriamiento llega a la vida del cristiano, está en peligro. Porque ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no hay una intimidad con el Señor. Y eso nos va a alejar poco a poco de Dios. Nos va a adormecer. Nos va a dar somnolencia profunda. El diccionario define la palabra estupor de la siguiente manera: disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. Hemos visto muchas veces que el derramar del Espíritu Santo está aquí. Se siente el poder de Dios y hay mucho pueblo indiferente a su presencia. Hay mucho cristiano indiferente a la voz de Dios cuando Él habla. Cuando alguien está parado predicando su palabra, hay mucha indiferencia. Es algo, amado hermano, este espíritu de estupor, similar a entrar a un sueño profundo espiritual. Es bueno dormir, no le voy a decir que no se duerma el día de hoy, porque necesitamos de 8 a 10 horas. Mira, ahí tenemos, creo, a la hermanita que se durmió. Y necesitamos el sueño. Claro que sí, para descansar nuestro cuerpo. Pero no nos podemos dormir espiritualmente. No podemos, iglesia. Necesitamos levantarnos. Necesitamos alzar nuevamente manos santas al Señor. Necesitamos nuevamente decirle, como Samuel llegó a los pies, aleluya, cuando le habló el Señor y le dijo: heme aquí, Señor, heme aquí. Todas esas promesas que tú me hiciste, que ibas a hacer conmigo, heme aquí, cúmplelo. Hay muchos dones en cada uno de ustedes. Hay muchas cosas que Dios ha dado. Hay muchos talentos que están dormidos y no se han levantado, no se han despertado. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Si Dios le ha dado a usted talentos y dones, ¿por qué ponerlos a dormir? ¿Por qué ponerse en un estado de frialdad? Si Dios quiere usar su vida, a cada uno de los que estamos aquí, a los jovencitos, a mis hermanos mayores, Dios les ha dado mucho. A veces, muchas veces pueden sentir que no pueden desarrollar dones, pero déjenme decirle que Dios tiene dones especiales en cada uno de nosotros, aleluya. Y Él quiere que se vuelvan a activar. Él quiere que los dones de profecía vuelvan. Él quiere que el don de interpretación vuelva. Él quiere que haya palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Pero necesitamos levantarnos, iglesia, de ese sueño que muchas veces llega a la vida de nosotros. En 3 ocasiones, amados hermanos, Dios registra que Dios envió a la tierra, y en una de ellas enviará, que no ha surgido todavía, el espíritu de estupor, el espíritu de embotonamiento. Dice: la paciencia de Dios se agota hasta el mundo, que desde su trono Él se cansa de tanto pecado que hay muchas veces dentro del pueblo de Dios.
Y estas 3 ocasiones que vemos aquí, que Dios envía ese espíritu. La primera, amados hermanos, ocurre en días de Isaías. Cuando Dios llama al profeta en Isaías capítulo 6, si usted va a su Biblia, ábrala en Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. Vemos esa primera que ocurre en sus días. Cuando el Señor le muestra su gloria a Isaías y se ofrece él para ser enviado al Señor, le dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías es enviado a un pueblo que no iba a entender. Un pueblo, amados hermanos, que ni iba a oír, ni iba a ver, ni se iba a convertir como consecuencia, amados hermanos, aleluya, de la decisión de Dios. Y en este tiempo, amados hermanos, Dios siempre nos está hablando a tiempo. Nos manda mandatos, nos manda advertencias. Él nos habla, Él nos exhorta, pero siempre con una advertencia, siempre con una exhortación. Hay una salida, porque Dios siempre nos da una salida. Él dice que si nosotros nos arrepentimos, que si venimos a Él, Él nos perdona. Pero Él quiere que nosotros tomemos esa iniciativa y que nos alejemos de nuestros malos caminos si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. La segunda, amados hermanos, ocurre en el tiempo del Señor. En Juan capítulo 12, si usted se va al verso 37, 38, vemos en el Evangelio de Juan que a pesar que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Como vimos en el capítulo 6, el Señor Jesús se encuentra en ese tiempo de la predicación, cuando Él viene a esta tierra y empieza a hacer milagros y prodigios. Cerraban su corazón, no querían creer en Él, no creyeron, cerraron su corazón. Y esta situación tan grave la halló Jesús en ese tiempo. Y en este tiempo mucha gente cierra su corazón al Señor. En este tiempo, amados hermanos, el Señor nos está hablando y endurecemos el corazón, cerramos nuestro entendimiento. Y Dios cada vez más nos habla y nos habla con amor. Quisiera hablarles, amados hermanos, también de la tercera ocasión cuando va a ocurrir esto. Y esa va a ser en el tiempo del anticristo. Esta tercera ocasión ocurrirá en los días finales del anticristo. Esto lo hallamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. La Biblia dice que este se manifestará con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dijo el Señor: ¿no quieren la verdad? Yo les daré la mentira. ¿Qué es la verdad? Esta es la verdad. Si nosotros creemos en la verdad, seremos unos creyentes victoriosos. Pero si creemos a la mentira, Dios nos va a dar un espíritu de mentira. Y esto es lo que sucede en el día de hoy. Esto es lo que sucede, amados hermanos, en la iglesia de Cristo. Y hay muchos síntomas de una persona que tiene este espíritu de letargo. Número 1,
Uno de los síntomas, amados hermanos, es la incapacidad de entender la palabra de Dios. Se fija cómo mucho cristiano no le gusta leer la palabra, no quiere escudriñar la palabra. ¿Y por dónde el Señor nos habla, amados hermanos? Por medio de la palabra de Dios. Y muchos cierran el entendimiento a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 8, verso 14 al 17, vemos esto, que no entendían la palabra. Eran incapaces de creer en Dios, y a las personas les entraba duda e incredulidad. En Juan 12:37, cuando el Señor hacía milagros y prodigios, la iglesia necesita despertar. Cada uno de nosotros, si nos hacemos un análisis de nuestra vida, usted sabrá cómo está delante de Dios. Usted sabrá cómo está su vida espiritual. Y Dios, claro, dice la palabra que a pesar de que había hecho tantas señales, nuestro Señor no creían. Cerraban su corazón a la palabra. Ese es uno de los síntomas, que cierran su corazón, su entendimiento a la palabra de Dios. Otro síntoma, amados hermanos, que entra una impotencia. Pierden interés por estar, aleluya, interesados en su palabra. Entra una apatía, un rechazo por la palabra. La están oyendo, pero no la están agarrando para sus vidas. La rechazan. Insensibilidad. Una mente entenebrecida, como dice Efesios 14:17. Y dureza de corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice Efesios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la iglesia de Dios tiene ese espíritu profundo, está dormida, pierde toda insensibilidad. Ya no es sensible a la voz de Dios. Ya no es sensible a la palabra. Ya no es sensible a nada de lo que se hace dentro de la casa de Dios. Muchas veces la presencia de Dios está encendida en este lugar. Y hay muchas personas que no levantan sus manos, no abren su voz para adorar al Señor. Han perdido toda insensibilidad. ¿Cómo vamos a despreciar al Espíritu Santo cuando se está moviendo en cada corazón? Cuando se está moviendo acá y ministra la vida de cada uno de nosotros. El espíritu de estupor empieza poco a poco a apagar la alarma del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, amados hermanos, en nuestra vida? Él nos guía, Él nos redarguye. Y cuando usted pierde esa comunión, cuando se apaga poco a poco el Espíritu Santo en su vida, usted empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan, en contra de la palabra de Dios va, porque no tiene el Espíritu Santo que le está redarguyendo, porque usted mismo muchas veces nosotros nos apartamos del Espíritu Santo, y Él allí está celosamente, dice que nos anhela, y nosotros muchas veces le despreciamos, y Él anhela celosamente estar con nosotros. Pero ¿qué provoca, amados hermanos, en los cristianos este espíritu de estupor? Mire, número 1, dejamos entrar el pecado a nuestra vida fácilmente. Si no oímos palabra, Dios no nos habla, no oramos, no hablamos con Él, no tenemos intimidad con Él, el Espíritu Santo no nos está guiando, vamos a caer en pecado. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire Hebreos capítulo 3, verso 13, lo que dice. Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado va a endurecer el corazón del creyente y va a cerrar el entendimiento y va a cerrar todo lo que venga de Dios. Y eso va a suceder cuando usted, amados hermanos, pierde esa comunión con Dios. Puede entrar en pecado por rechazar constantemente la voz de Dios. Hebreos 3, versos 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No rechacemos la voz de Dios. Si hoy la oímos, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Abramos el corazón y recibamos lo que Dios nos habla en cada mensaje. La pérdida de la comunión con el Señor, amados hermanos, nos va a llevar a creer solo en mentira. Y Jesucristo es la verdad. Él lo afirmó en su palabra. En Juan 14:6 vemos que Él es la verdad. El Espíritu Santo, Él es la verdad. Cristo definió, amados hermanos, esta palabra. Él mismo es la verdad. El Verbo se hizo carne, amados, y habitó entre nosotros. Él es la verdad. Tenemos que rechazar la mentira y aceptar la verdad. Porque si no podemos, amados hermanos, desfallecer espiritualmente. Dios quiere que seamos libres. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él en Juan capítulo 8, verso 31-32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos hace libre a nuestro entendimiento, a que abramos nuestros oídos, aleluya, y nuestro corazón a la palabra de Dios. La única manera para ser hechos libres inicia por oír y conocer la palabra de Dios y responder positivamente a su verdad. Este espíritu, amados hermanos, de sueño está moviéndose en la iglesia. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías. Las iglesias locales e internacionales están durmiendo. Prefieren la diversión en los altares. Prefieren toda clase de show. Prefieren diversión porque así nadie se duerme. Pero cuando empiezan a leer los versículos bíblicos me da sueño. Como aquel que aconsejó al otro: si no puedes dormir, lee la Biblia. ¿Qué es eso? Que el Señor nos ayude. Esta es su verdad, amados hermanos. Esto es Cristo. Aquí es Cristo. Es su verdad. Si nosotros rechazamos su verdad, lo estamos rechazando a Él. Él nos ama. Se lo voy a recordar otra vez. Nos acaban de decírnoslo. Dios, Él nos ama y quiere que amemos su verdad. Hay mucho cristiano que no pasa tiempo en oración con Él, ni levanta la Biblia para ver, porque cuando nosotros leemos, Dios nos va a hablar. Es su promesa. Siempre Dios nos va a hablar cuando, amados hermanos, leemos la Biblia. En tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, en tiempos de enfermedad, Él siempre nos habla. Cuando estamos en situaciones que nos sentimos afligidos y usted abre la palabra de Dios
Y la palabra de Dios le dice que Él es su torre amurallada. Amados hermanos, Él está diciendo que Él le va a cubrir, que Él es su protección, que Él es su bandera, como nos decían en esta tarde. Cuando usted abre la palabra de Dios, le da ánimo, le da fuerzas para continuar. Pero si no la abrimos, si no la leemos, ¿de qué nos vamos a recordar? Dice en Proverbio 3 que si nosotros la atamos aquí en nuestro corazón y la llevamos, es cuando la leemos y la llevamos aquí en nuestra tabla, en nuestro corazón. Cuando vengan esas circunstancias, cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esos problemas, todo lo que usted ha leído, todo lo que Dios le ha hablado por medio de su palabra, le va a hacer recordar. Y usted va a decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Es palabra de Dios, no es palabra de ni un filósofo, jamás. Es de Dios la palabra, la que hace que nos levante. Levántate, nos dice el Señor. Tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mire que siempre el Señor nos exhorta, nos advierte, pero es que nos da una salida. Él nunca, jamás va a querer verlo a usted derrotado. El único que lo quiere ver derrotado es su enemigo, el diablo, y mi enemigo. Que el Señor lo reprenda, aleluya. Es el único. Pero Dios quiere que usted se apropie de las promesas que ya están para usted. Dios quiere que usted disfrute de los dones, de los talentos que Él le ha dado, y que los ponga a trabajar. Mire, esta es una iglesia pequeña, pero es activa. Y necesitamos siervas y siervos que estén dispuestos a decir, como dijo Samuel: heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. La Biblia tiene increíblemente grandes cosas para nosotros. Pero la iglesia, muchas veces, a pesar de todo eso, está cometiendo cosas que Dios no le agrada. Y Dios sigue soportando muchas veces cada falta. Nos sigue bendiciendo, nos sigue prosperando. Y muchas veces la iglesia fallando. Pero es por su misericordia, por su bondad, amados hermanos, que la mano de Dios no se ha cortado hasta este día. Que siempre nos está levantando. Que hoy nos está diciendo: iglesia, levántate. No endurezcáis tu corazón. Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Sé que está caliente, pero es el Espíritu Santo. Amén. Diga: tengo el Espíritu Santo y me está tocando, por eso está sudando, amados hermanos. Porque aquí está menos 20. Aleluya, gloria a Dios. En este tiempo, amados hermanos, donde la iglesia recibe mensaje tras mensaje, exhortación tras exhortación, advertencia tras advertencia, fallamos, porque nadie aquí es perfecto. ¿O cuánto es perfecto? Como dice mi hermano, mis hermanos, ¿alguien perfecto acá? ¿Alguien holy holy? Acordémonos que no hay ángeles aquí. ¿Qué es lo que hay? Querubines, querubines. Hay puro querubín. Pero mire, a pesar de todo esto, a pesar que el Señor nos habla, nos habló el jueves, nos habló el jueves pasado, el domingo, nos está hablando hoy y nos seguirá hablando hasta el día que Él venga por su iglesia o que nos levante a cada uno. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio de Dios, porque puede ser que no venga hoy el Señor ni mañana, pero quede el hecho que si yo salgo en esta tarde y ya no me vuelve a ver usted a mí,
porque Dios me llamó a su presencia. Necesito estar lista, necesito estar preparada, no poder, me voy a preparar mañana. No, tengo que estar preparada hoy, amados hermanos, en este instante, porque no sé, aleluya, la hora que Dios me va a llamar y lo va a llamar a usted. Estamos esperando el regreso de Cristo. Estamos esperando ese día, amados hermanos, que el Señor levante a su iglesia. Pero durante este tiempo vemos la parábola de Jesús, de una iglesia, de unas vírgenes. Y quisiera que usted se vaya a Mateo 25. Abra su Biblia. Es bonito abrir la palabra de Dios. Gracias a nuestros hermanos ahí en media que siempre nos ponen los versículos. Que Dios los bendiga y que crezcan más. Mateo capítulo 25. En el verso 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y ¿qué? Y se durmieron. Y a la medianoche, yo no sé qué es lo que tiene la medianoche, pero si vemos, muchas cosas suceden cuando hacemos vigilias. Y en medio, pastor, una vigilia, por favor. En medio de la medianoche, cuando el poder de Dios está encendido en este lugar, muchas cosas empiezan a suceder, amados hermanos. Y lo tenemos en el libro de Hechos también. Cuando Pablo y Silas estaban presos, dice que a medianoche orando, y a medianoche, aleluya, vino un terremoto y soltó las cadenas. Es que hay poder en la medianoche si estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí vemos una escena de la iglesia. El 6: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron, amados hermanos? Las que estaban preparadas, las que estaban despiertas. Vemos, amados hermanos, una escena donde la iglesia está dormida, porque las dos estaban dormidas, las prudentes y las insensatas. Pero hay una diferencia, que las prudentes estaban llenas de la presencia de Dios. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas y las insensatas no. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De los prudentes o de los insensatos? Claro que sí, de los prudentes. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué nos enseña esto? Que como iglesia tenemos que estar preparados. Y podemos estar dormidos, pero tenemos que estar preparados. Preparados, amados hermanos, despiertos de este sueño. Este enfriamiento espiritual que muchas veces viene a la iglesia. Cristo estaba describiendo una iglesia durmiente justo antes de su regreso. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto por una iglesia? ¿Cuántos creen que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas? Cristo viene por una iglesia prudente, por una iglesia, amados hermanos, que se ha mantenido pura. No podemos estar titubeando, no podemos estar en balance, no hay un estado intermedio. O somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Dónde quiere estar usted? Usted decide y yo decido dónde queremos estar. Dios es bueno y su misericordia es grande. Mire, Él nos advierte, amados hermanos, en Marcos capítulo 13,
versos 35, mire, el Señor una y otra vez nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Y termina: velad, velad, estar despiertos, estar preparados, esperar al Señor como si viene en este momento, esperarlo con ansias, como cuando una novia espera a su esposo, como cuando una novia se prepara para ese día hermoso. Así tenemos que esperar a nuestro Señor Jesús, despiertos, velando día y noche, amados hermanos. La advertencia, amados hermanos, que nos hace Marcos aquí en este verso que acabamos de leer. Vemos las vírgenes prudentes, vemos a una iglesia piadosa, quien se prepara para el regreso de Cristo, para el regreso de Jesús. Y de repente, en medio de que estaba leyendo esta parábola, comencé a ver la dura verdad de Jesús. Porque Jesús empieza a decirnos, hermanos amados, de que en los últimos días, en estos últimos días, iba a haber una gran apostasía. Y lo estamos viendo en las iglesias, lo estamos viendo en los altares. Pero a través de todo este movimiento, amados hermanos, que iba a tomar lugar en la iglesia de Cristo, Pablo también advierte en lo que acabamos de leer, y quisiera que se vaya de nuevo conmigo donde iniciamos en Efesios 5. Pablo advierte y dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo nos comportamos, amados hermanos, cómo andamos. Dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol nos anima y nos dice: Centro Familiar Cristiano, despierta. Despierta si estás dormido. No seamos vírgenes insensatas. Seamos sabios y mantengámonos vigilantes para el regreso de Cristo. Este es nuestro destino. Yo no sé si usted quiere otro destino, pero yo quiero que ese sea mi destino: ir a la patria celestial y estar con el Señor. Yo quiero disfrutar de la vida eterna, de esa vida que Él tiene para mí y que tiene para usted. Dios es bueno. No nos engañemos, amados hermanos. Cuando leemos este verso de Efesios, Pablo se está dirigiendo a usted y a mí, a nosotros, los imitadores de Cristo, como hijos amados. Él también dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 6-7: por tanto, no durmamos como los demás, dice, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Hay un claro llamado de salir del estado de sueño de la iglesia. Hay un llamado urgente, amado hermano, que Cristo nos hace a cada uno de los que estamos aquí. Que despertemos de ese letargo, de ese espíritu de estupor que muchas veces quiere cegar nuestro entendimiento, como lo dice Romanos capítulo 11. Cristo es misericordioso y bondadoso. El espíritu de letargo produce muchas veces en la persona a que obedecemos un poco, pero otro poco no. Y Dios no actúa de esa manera. No podemos obedecer a Dios en una parte
y en otra parte no. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 16, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Y otra versión dice: pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. O somos tibios, no podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes. Pero dice el Señor: si solo me obedeces un poco, Él nos rechazará totalmente. Cristo nos está hablando por medio de su palabra que necesitamos una activación espiritual en medio de la iglesia. Dejar el afán de este mundo, dejar todas esas cosas, amados hermanos, que nos distraen, y volver nuevamente a la senda antigua, volver nuevamente a nuestros encuentros con Cristo, al altar que usted tiene con Dios diariamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó su corazón al Señor? ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que usted sintió la presencia de Dios en su vida? Eso es de preocupación, porque la iglesia se ha acostumbrado a una vida espiritual muchas veces superficial, rutinaria, y eso no le agrada al Señor. Pero hay buenas noticias. El Señor nos advierte y nos exhorta, pero hay buenas noticias, porque todavía estamos vivos. Hay esperanza para nosotros, para todo aquel que está en pecado, para todo aquel que se ha desanimado, para todo aquel que ha dormido, que está desfalleciendo. Hay una oportunidad en esta tarde por medio de su palabra, y es que usted se levante nuevamente confiando en Dios. Aleluya. Y esa manera que nosotros podemos volver otra vez es a la comunión íntima con Él, a hablar con Él, a llenarnos de su presencia. En Cantares, capítulo 2, verso 16, vemos a una virgen sabia que tenía gran pasión por el novio. Ella constantemente, amados hermanos, ansiaba intimidad y decía: mi amado es mío y yo soy suya. Ciertamente el clamor del verdadero cristiano tiene que ser ese: mi amado es Cristo y yo soy de Él. Pero eso es a través de una comunión íntima con el Señor. Cuando yo cierro mi puerta y yo empiezo a clamarle, y yo empiezo a derramar mi corazón al Señor, y yo empiezo a decirle: Señor, mira, yo no puedo más con esto. Mira, Señor, a mí me cuesta llevar la vida que tú quieres que lleve. Me cuesta cumplir tu palabra. No puedo, Señor, ayúdame, despiértame. El Señor le va a ayudar. El Señor nunca lo va a dejar, amado hermano. Él jamás haría eso, porque Él siempre le advierte, pero le da una salida. Bendito Dios. La presencia de Dios, aleluya, siempre la va a encontrar en intimidad con Él. Que vuelva a estar en sus brazos. Mientras mis hermanos van pasando, aleluya, en Isaías capítulo 26, verso 8 y 9, dice: oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure, el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. La oración, amados hermanos, es el modo en que hablamos con Dios.
Es cuando me comunico con Él, cuando derramo mi corazón al Señor. Póngase de pie. Aleluya. El Señor nos habla en todo tiempo. El Señor desea oír su voz. El Señor, amados hermanos, desea que usted vuelva a esos momentos de intimidad con Él que a lo mejor usted tenía con el Señor. Esas largas horas en su presencia, cuando usted se hincaba, cuando usted derramaba su corazón al Señor. Él extraña su voz. Él extraña, amados hermanos, oír su voz cuando usted se arrodillaba a Él y le decía: Señor, aquí estoy. Y empezaba a hablar con Él. Empezaba a sentir su presencia. El Señor le dice: extraño tu voz. Extraño cuando me buscabas de lleno. Extraño cuando te movías en una presencia por mi Espíritu Santo. Cuando danzabas, cuando te gozabas, cuando anhelabas estar en la casa de Dios. A pesar de que fuera lo que fuera, siempre querías estar en la casa de Dios. No importaba si llovía, si hacía frío o calor. Aquí estábamos buscando su presencia. Pero ¿qué pasa, iglesia? Despertémonos de la rutina. Despertémonos de ese letargo, de ese sueño, y nos alumbrará Cristo. Nos alumbrará Cristo con su gloria, con su poder. Y usted, amado hermano, que tiene sus dones congelados, que tiene sus dones inactivos, los volverá a usar Dios para su gloria. Pero quiere que usted se decida en esta tarde. Hey, hay mucha mujer y hombre de Dios en este lugar. Dios lo ha usado de gran manera. ¿Y a dónde están sus dones? Están allí. Están inactivos. Y Dios ha usado mucho su vida y la quiere seguir usando. Pero es de decisión. Él nos demandará por todas las cosas que nos dio y no las usamos para su gloria. Veo mujeres de Dios en este lugar y no necesito que Dios me revele, porque, amados hermanos, vemos a cada uno de ustedes y Dios ha derramado dones espirituales en su vida. Es momento de acercarnos nuevamente al Señor. Él le ama a mi hermana. Le ama a mi hermana Rina. Todo lo que Dios ha hecho en su vida, todas las cosas grandes que Él quiere hacer. Si hay vida y esperanza, la esperanza de Cristo la quiere abrazar en esta tarde. Abra su corazón. Recuerde esos días cuando se llenaba en su presencia, cuando rebosaba su corazón delante de Dios. Es grande lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. A pesar de que veamos situaciones oscuras,
A pesar, mi hermana, que veamos que todo está perdido, Dios tiene la última palabra siempre. Y Dios tiene muchas cosas que hacer en su vida. Muchas cosas. Esos dones, esos talentos. Recuerde lo que Dios ha hablado a su vida. Y en cada uno de nosotros, amados hermanos, Dios quiere usarlos. Dios quiere activar, amados hermanos, esos dones, esos talentos. Si estas vidas en un momento determinado de nosotros nos sentimos que no podemos más, está Cristo, el hacedor de maravillas, el que rescata, el único, amados hermanos, que tiene el poder y la potestad sobre todas las cosas. Si le pedimos de corazón, Él va a cambiar y nos va a ayudar si estamos en alguna situación que a Dios no le agrada. Pero no endurezcamos nuestro corazón. Pablo termina haciéndonos una amonestación en Romanos 13, capítulo 13, verso 11. Y dice así: que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Ahora, amados hermanos, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene pronto por una iglesia, aleluya, por una iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia despierta, una iglesia activa, una iglesia esperando, aleluya, el regreso de Cristo. Lista, prudente, con su lámpara llena de aceite. Si alguien quiere oración, si alguien quiere venir a este lugar y decirle: Señor, sé que he estado fallando en esto, ayúdame a despertarme, actívame, Señor. No quiero dormir más, no quiero estar en un modo de avión como ponemos muchas veces el celular. Si usted le quiere decir al Señor en esta tarde: Señor, heme aquí, Señor, como dijo Samuel. Cuando leemos Primera de Samuel, capítulo 3, del verso al 1 al 5, vemos que él estaba allí. Era un profeta joven. Vemos que él llegaba a su lugar que Dios le había dado para que sirviera. Pero sabe que de repente vemos que él todo era repetitivo en su vida. Al principio él iba, arreglaba el templo, sus candelabros, arreglaba la silla, arreglaba todo lo de la casa de Dios, pero no estaba sucediendo nada hasta que él empieza a usarlo como profeta, hasta que él empieza a levantarlo como un siervo de Dios, que todos empezaron a ver: oh, el profeta Samuel. Sus promesas estaban allí desde el principio. Amados hermanos, usted tiene promesa de Dios, pero necesita activar todo lo que Dios le ha dado en esta tarde y decirle: Señor, despiértame. Despiértame. Si ha estado inactiva, Señor, despiértame, Padre. Levántame, úsame. Gloria a Jesús. No hay nada mejor como venir ante el trono de su gracia. Cuando nosotros venimos ante el trono de su gracia, muchas cosas suceden. Muchas cosas suceden, amados hermanos. Cuando abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, ven. Mírame, Señor. No hay nada más hermoso que al Señor le agrade que abra su corazón y le diga: mira, Señor, yo no puedo más con esta parte de mi vida. Es que yo no puedo seguir, Señor. A mí me cuesta. Pero cuando nosotros venimos ante su presencia, ante este trono, aleluya,
que Él ha dado ese libre acceso a través de su Hijo, nosotros podemos venir, nosotros podemos arrodillarnos ante Él, aleluya, y decirle: Señor, heme aquí, Padre, heme aquí, Señor. Solamente, aleluya, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Solo Dios nos puede despertar, aleluya. Señor, activa, Padre. Activa, Señor, cada don, cada propósito que tú tienes en este lugar. Gracias, Señor. Oh, precioso Dios, aleluya. Bendito seas, Padre. Oh, sí, Señor amado. Oh, Padre, trata, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Ministra, Señor. Me acerco ante el Y actúa, Padre, a tu necesidad. A su necesidad. Levántanos, Señor, en esta tarde. Levántanos, Padre Santo. Oh, glorioso Dios. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo adorarte? ¿Cómo no rendir? Tu amor me devolvió la vida. Me acerco ante el trono de gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas y tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas y tú me levantas y caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Y caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Y caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno.
Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Y caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Yo caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Me levanta, me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh glorioso Rey, glorioso, glorioso, glorioso Rey. Oh bendito Rey. Está aquí tu mano, Señor, levantándonos, Padre. Levantándonos, Señor, nuevamente, despertándonos, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor amado, por tu amor, por tu amor, Señor. Podemos entrar a tu lugar santísimo. No hay ningún velo, Señor amado. Es tu Shekinah, Señor bendito. Es tu Shekinah, Señor amado. Es tu presencia, Señor.